Bueno, hoy, ahí está, gracias Antonella. Me imagino que algunos y algunos de ustedes ya las conocen. Hoy esta charla está organizada con Ariel Benazayag, compañero del equipo de UNIPE, investigador de la Universidad Nacional de Cuyo. Ariel viene Sí, trabajando. Les pedimos que a medida que vayan sí, entrando, que no, se chicos, silencien. Uy. una explosión. Eh, que se silencien, así escuchamos al orador y después tomamos un rato para preguntas. Como les decía, Ariel viene investigando desde ya hace bastante y es una voz autorizada en los usos del cine, en la escuela, en la educación. Trabajó en una investigación muy grande sobre docentes y cinefilia y ahora está terminando su doctorado también investigando distintos usos del cine en la escuela. A partir de ese lugar es que también empezó a analizar usos de otras pantallas donde se ve cine, por ejemplo YouTube, por ejemplo la tele, espero que pronto los celulares, en una investigación que compartimos juntos en UNIPE, así que sin más lo presento, le agradezco mucho que esté acá y seguro disfrutaremos esta jornada. Gracias, Ariel, todo No, tuyo. gracias a vos, Patricia. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, ahí estoy. Bueno, la charla de hoy la titulé "De la amenaza moral a la transmisión cinéfila en el aula, una revisión de las articulaciones y tensiones históricas entre escuela y cine para pensar las prácticas contemporáneas". Bueno, es una charla que tendrá una duración de 1 hora y 20 más o menos, y es la presentación de distintas investigaciones que fui haciendo en estos años respecto de la relación entre cine y escuela. La charla va a estar dividida en 3 partes. En la primera, la idea es hacer un recorrido histórico para revisar las articulaciones y tensiones, como digo, entre escuela y cine a lo largo del siglo XX. En la segunda parte de la clase, la idea es contrastar las conclusiones de ese recorrido con lo que pasó en otro país, con lo que pasó en Francia, que me parece un caso justamente que funciona como contrapunto de la experiencia argentina en este sentido. Y en la última parte, un poco más breve, contarles sobre esa investigación que mencionaba recién Patricia, que fue mi investigación de maestría, donde trabajé particularmente sobre lo que llamamos las prácticas cinéfilas de docentes en el aula. Bueno, probablemente hable mucho y hable rápido. Cualquier cuestión que quieran preguntar es bienvenida. Sí les pido que quieran preguntar o que quieran comentar. Si bien está armado como una clase, se puede convertir rápidamente en una charla. Sí les pido que no escriban las preguntas en el chat porque no lo estoy mirando y la verdad es que me distrae. Entonces, simplemente, si quieren, abran el micrófono y hablen, pregunten. Son bienvenidas y bienvenidos a hacerlo. Bueno, ¿alguien quiere comenzar diciendo algo? Eso también. Bueno, no, ni pidan permiso, ¿sí? Como si estuviéramos en un aula, directamente comentan. Bueno, empezamos. Bueno, la primera parte lleva por título Una historia de la relación entre escuela y cine. Para mí, a ver si ahí se ve mejor, para mí es necesario empezar a pensar sobre la relación actual entre escuela y cine desde una perspectiva histórica. Tal como yo lo veo, la perspectiva histórica lo que hace es darle mayor densidad y mayor precisión al pensamiento actual sobre la relación entre la cultura cinematográfica y la cultura escolar,
porque revisar los debates pedagógicos, las distintas prescripciones didácticas, las distintas políticas educativas que ha habido respecto del cine a lo largo del siglo XX, permiten entender dónde estamos y por qué estamos en donde estamos. Como clave de lectura me parece interesante que, digamos, por ahí el cine no es algo frecuente para todos los que están aquí. Me parece que lo que permite este recorrido histórico es también poder pensar la relación de la cultura escolar, de la escuela, con la cultura mediática en general, con lo que fue pasando con otros medios como la televisión, con lo que pasa hoy en día con los videojuegos, hoy en día y hace ya varios años con los videojuegos, y con lo que pasa también con los teléfonos y con las redes sociales, por ejemplo. Digamos, cómo el discurso pedagógico va concibiendo a cada uno de esos medios y cómo va estableciendo, digamos, distintos tipos de relaciones. Así que bueno, sugiero esa clave de lectura. Por un lado, ver qué pasó para poder pensar hoy qué pasa con el cine, pero también pensar qué pasa y qué ha pasado con otros medios en esa relación. Toda la primera parte que voy a presentar, el recorrido histórico, está armado a partir de trabajos de Inés Dussel, de María Silvia Serra, ellas principalmente, pero también de Ana Paladino, Ana Abramovsky. Así que bueno, respecto de las referencias teóricas van por ahí, si alguien después necesita, le paso mi correo y pueden acceder a los textos completos. Bueno, avanzamos entonces. Voy a dividir el siglo XX en 3 momentos para explicar la relación entre cine y escuela. El primer momento va desde comienzos de siglo hasta mediados de siglo, ¿sí? Las primeras 5 décadas del siglo XX, y le he puesto por título Las posibilidades de una amenaza, ¿sí? Vean que ahí en la formulación hay ya una contradicción, que es la que va a habitar, digamos, toda esta primera parte del siglo. Bueno, como ustedes saben, esto seguramente lo saben, el sistema educativo argentino a comienzos del siglo XX desempeñaba un rol muy significativo para la consolidación del imaginario social de progreso técnico y cultural. En ese contexto hay varias publicaciones pedagógicas, entre ellas El Monitor de la Educación y la revista La Obra, que son las publicaciones que estudia Silvia Serra, rastreando cómo el discurso pedagógico concebía el cine. Y lo primero que uno encuentra en este contexto que digo de la escuela es que el cine aparece destacado, digamos, en cuanto a, es una innovación tecnológica, ¿sí? Piensen que es algo que después va a pasar con todos los demás medios. Apenas, digamos, aparece un nuevo medio tecnológico, el discurso pedagógico lo primero que observa es que se trata de una innovación que puede justamente innovar ciertas cuestiones dentro de la forma escolar. Bueno, esto pasó inicialmente con el cine. Inés Dussel dice que tras su invención en 1895, el cine fue percibido por los educadores como parte de ese mismo esfuerzo de renovar el mundo y de educar y de ampliar el conocimiento de las masas que hasta el momento cumplía la escuela, ¿sí? Aparecieron, digamos, casi bajo la misma concepción desde cierto punto de vista. Y esta concepción del cine como innovación tecnológica que aparece en estas revistas no se quedó solamente, digamos, en puro argumento en estas revistas pedagógicas, sino que incentivó en las décadas del 30 y del 40 la inversión en equipamiento cinematográfico para escuelas por parte del Estado. Es notablemente significativo porque se trataba de equipamiento caro. Lo interesante de lo que observa Serra, y acá ahí estaban las posibilidades, ¿no? Lo que observa Serra es que el cine también aparece como una amenaza para la escuela en esas mismas publicaciones, y a veces incluso en los mismos artículos, en las mismas notas. ¿Y por qué aparece como una amenaza? Porque todo artefacto tecnológico nuevo, toda novedad,
también despierta incertidumbres respecto de lo consolidado. Entonces la escuela se estaba consolidando, pero habían cuestiones muy consolidadas, entonces aparecen preguntas, incertidumbres respecto del futuro del libro, respecto de la cultura letrada, aparecen preguntas y miedo respecto de la necesidad del trabajo docente en un futuro en el que una película podría resolverlo todo. Y aparecen también amenazas de tipo moral, digamos, que por un lado el cine era visto, digamos, como algo que podía contribuir al conocimiento, pero al mismo tiempo desde ya era vinculado con el espectáculo y con el entretenimiento. Entonces aparece como una triple amenaza para el discurso pedagógico con el cine, y vean que son cuestiones que vuelven a emerger con cada nuevo medio tecnológico, ¿sí? ¿Qué va a pasar con nuestro trabajo docente? ¿Qué va a pasar con nuestra cultura, digamos, que es la que estamos cuidando y es la cultura legítima? Y cómo cuidar cierta moral, cierta decencia a partir de lo que viene de otro espacio cultural, que es el del espectáculo. Pasa con la televisión, pasó con los videojuegos, pasa con las redes sociales. Así que bueno, en esa dualidad se mueve toda esta primera parte. Es interesante que Serra observa que, más allá de que hay algunos pedagogos que son celebratorios del cine y otros que son detractores, digamos que lo valoran de distinta manera, las dos partes coinciden en destacar que sin duda es un artefacto que de algún modo permite abrir mundos, recrear la cultura, que tiene una gran capacidad de atracción y, como digo ahí, masividad en las posibilidades de acceso. Piensen en el carácter democratizador que tiene el cine en ese momento. A diferencia de la escuela, cualquiera puede entrar a una sala de cine y entender qué está pasando en una película sin necesidad de saber leer y escribir. La escuela, en cambio, tiene otros modos, digamos, de acceso y de permanencia. Entonces, los autores, más allá de cómo lo valoran finalmente, destacan estas cualidades en lo cinematográfico. Y en esta dualidad posibilidad-amenaza que el cine representa en ese momento para el discurso pedagógico, Silvia Serra observa que aparecen justamente dos dimensiones constitutivas de lo cinematográfico que van a resultar siempre paradójicas a los ojos de la escuela. Justamente el carácter espectacular de lo cinematográfico y también el carácter científico. Dice Silvia Serra, el hecho de que el cine distrae y enseña a la vez. Bueno, esto de que algo pueda distraer y enseñar al mismo tiempo resulta paradójico al modo de entender la transmisión del conocimiento para la escuela. ¿Sí? Como algo, justamente la escuela que trata todo el tiempo de convocar la atención para enseñar, bueno, cómo algo puede distraer y enseñar al mismo tiempo. Entonces, tratando, digamos, de aprovechar esas posibilidades del cine y al mismo tiempo de conjurar sus peligros de alguna manera, es que el discurso pedagógico se va a debatir durante este tiempo. Y de esto van a salir, de estas concepciones, digo, van a salir luego distintas prescripciones didácticas respecto de cómo incorporar el cine, distintas políticas educativas también, que es lo que vamos a ver ahora. Por un lado, algunas cuestiones hacia adentro de la escuela, por supuesto. Por un lado, el discurso pedagógico lo que hizo primero fue delimitar un corpus cinematográfico particular, de legitimar un cierto conjunto de películas, y en este caso fue lo que era entendido como cine educativo, que eran las vistas documentales, los documentales de la época, y películas con expresa intención didáctica. Piensen que en ese momento la escuela estaba impregnada de discursos positivistas y cientificistas, que veían en el cine la posibilidad de ilustrar algunos fenómenos físicos e incluso algunos fenómenos sociales que en la enseñanza necesitaban ser mostrados, evocados con precisión y con realismo. Entonces el cine cumplía, digamos, esa función. Obviamente no había un cuestionamiento al realismo posible del cine, ¿sí? Digamos, era visto como lo real. Todas estas discusiones van a aparecer después. Es interesante esto también porque
en este marco, en este definir un corpus, el cine de ficción, las películas de ficción, quedaron excluidas, digamos, de la escuela en todo este primer periodo, considerados de algún modo saberes ilegítimos porque eran vinculadas con el entretenimiento de manera directa. O sea, si no era documental o didáctico, directamente no entraba en la escuela. Está bueno ver qué pasa con esto a fines del siglo. Y respecto de qué prácticas prescribió el discurso pedagógico en ese momento, lo que se puede observar en estos artículos es que, de alguna manera, el discurso didáctico prescribió reglas y principios sobre cómo utilizar el cine. Esto después va a ser cuestionado por una gran cantidad de autores, en el sentido de que se acusa a la didáctica de reducir el potencial que podría haber tenido el cine como transmisor de conocimientos, como posibilidad de recrear la cultura. Como les digo, la didáctica, digamos, se ocupó de tratar de rescatar lo más escolar del cine o adaptar aquello, adaptar a la escuela al cine, y al mismo tiempo conjurar los peligros que justamente veía en esta nueva forma cultural. Acá hay unas citas que funcionan como ejemplo de lo que se podía encontrar en esas reseñas. Una dice: entre los instrumentos escolares, la película no representa más que un mapamundi, un mapa en relieve o lápices de colores. ¿Sí? Es una publicación de 1932, y es interesante ver acá, digamos, cómo la didáctica concibe al cine de manera equivalente a cualquier otro instrumento que es utilizado para la escuela, sin pensar en su especificidad, ¿sí? Y al mismo tiempo es visto como un instrumento que es neutro, ¿sí? Y que va a tener, digamos, una potencialidad siempre supeditada al uso que el docente le dé, ¿sí? Vean que es como un mapamundi, unos lápices, un mapa en relieve. Bueno, por otro lado, la cita siguiente tiene que ver con el modo como... Perdón, que tengo acá un bicho. Perdón. El cine también era entendido, digamos, desde estas perspectivas que lo veían como una amenaza, como un peligro cognitivo, que no solo era circunscripto al cine, sino a todas las imágenes en general. Las imágenes eran entendidas, digamos, como facilistas, cuando justamente el trabajo escolar exigía otras cosas, ¿sí? Concentración, dedicación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, era entendido como dañino para la psiquis infantil, ¿sí? Por ejemplo, la cita de Víctor Mercante: el niño se olvida rápido de lo que ha aprendido sin esfuerzo, la sucesión rápida de las imágenes perjudica su fijación en la memoria. Así que bueno, a partir de todas estas cuestiones, de todas estas concepciones, el cine, como les decía recién, fue adaptado a las formas escolares. Interesante de la época, y también interesante para pensar la legitimidad cultural y el lugar político-cultural que tenía la escuela en ese momento. El discurso pedagógico también se encargó de señalar los peligros sociales que implicaba el cine. Y se ocupó justamente de regular las prácticas con el cine, no solo hacia adentro, sino hacia afuera de la escuela. Y en este sentido es que digo que el cine era entendido como un peligro moral, ¿sí? La escuela del momento lo que trataba era de salvaguardar la cultura legítima, que era la cultura letrada, la cultura que transmitía la escuela, y también de sostener cierta decencia en la sociedad. Entonces, en ese sentido, el cine de ficción vinculado con el entretenimiento era entendido como un peligro de tipo moral, principalmente para niños, niñas y jóvenes. Digamos, ahí traigo unas citas que un poco lo muestran, ¿sí? El cine era visto como una escuela sin conceptos ni ideales, vulgar, grosera, criminal y a menudo peligrosa, ¿sí?
Y otra, bueno, que esta es una combinación de varias citas que hace Silvia Serra, era entendido como una escuela de inmoralidad y perversión, con influencia maléfica, que enferma la imaginación con ideas absurdas. De estos modos era concebido, descrito el cine también en estas publicaciones. Y es interesante porque justamente la escuela, o no la escuela, el discurso pedagógico propuso y logró la fiscalización de la producción cinematográfica, propuso y logró el establecimiento de ciertos circuitos de censura, la prohibición de ingreso a las salas según edades, la regulación de los tiempos de protección. Vean cómo todo esto que se pensaba en estas publicaciones de algún modo después tuvo consecuencias hacia fuera de la escuela. Bueno, eso de la primera parte del siglo. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, ya saben, si alguien entró más tarde, simplemente abren el micrófono y preguntan o comentan. La segunda parte, que va desde mediados de siglo hasta la década del 80, ¿sí? ¿Hola? Ah, pensé que alguien quería decir algo. Esta segunda parte, que va desde mediados del siglo hasta, decía, entrados los 80, evidencian un cambio, por lo menos en los modos de concebir al cine, no tanto en los modos de incorporación, ya vamos a ver. Pero, bueno, le he puesto como título, como ven ahí, Reconciliación y Apertura Crítica. Hablemos primero un poco de la reconciliación. En los entrados, los 50, aparece un nuevo dispositivo audiovisual, una nueva tecnología audiovisual, que es la televisión, y con la llegada de la televisión en la Argentina, paulatinamente la relación del discurso pedagógico con el cine va cambiando, ¿sí? Cambia con la invención, con la difusión y la masificación de este invento. Es interesante revisar también la historia de la televisión porque se parece a la del cine, pero fue mucho más celebratoria inicialmente. Se destacaron mucho menos los peligros morales que les acabo de describir y la televisión, digamos, entró en la escuela impregnada de el discurso de la tecnología educativa. Entonces, inicialmente se celebró, se formó a algunos docentes, incluso en algunas escuelas, en algunas instituciones, se instalaron circuitos cerrados de televisión. Había como mucha promesa tecnológica cuando llegó la televisión, algo que se fue perdiendo con el paso del tiempo y cuando la televisión terminó, digamos, de exhibir su gramática final, la del entretenimiento, la del espectáculo, bueno, finalmente la escuela le terminó dando la espalda. Esto es un texto muy interesante de Daniel Mundo y Débora Nakache, donde trabajan esto que les cuento. Pero bueno, no me quiero ir ahí por las Ahí, ramas. una Sí, cosita que me parece interesante relacionarlo con ese momento de 1950, la cuestión de la apertura al consumo de la cultura de masas, vista como algo positivo dentro de lo que son los procesos de producción fordista, tiene una lógica quizás con esta apertura celebratoria de que la televisión iba a poder entrar a las casas, aunque eso no se haya, por lo menos en Argentina, no se haya concretado en un primer momento, ¿no? Me parece que puede tener relación. puede tener relación. Sí, 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 sí. Aparte de todo esto que vos estás trayendo, que me parece súper interesante, pero por ahí pensaba debe haber alguna cosita. Creo que puede ser así como lo planteas, porque paralelamente que aparece la televisión y un poco cambia la relación de la escuela o del discurso pedagógico con los medios audiovisuales, la escuela en ese momento empieza a perder cierto protagonismo como espacio de transmisión cultural, empiezan los cuestionamientos sobre su actualización tecnológica, sobre el valor cultural, y otras formas culturales como la cultura de masa empiezan a ganar cierta legitimidad social. Es un proceso que lleva varios años, hasta los 90, pero que de algún modo empieza en ese momento y puede tener que ver con esto que mencionas, Alejandra. No sé si hace sentido lo que traigo, Sí, pero... sí, me parece que es muy coherente y muy interesante, aparte porque no lo había pensado
en esta línea, así que está bueno ir viendo nuevas conexiones. Sí, creo que puede ir por ahí. Bueno, y paralelamente lo que pasa es que de algún modo el cine deja de ser lo nuevo, la innovación tecnológica, entonces eso permite un poco aflojar al discurso pedagógico con lo cinematográfico, y el cine en ese momento empieza a perder centralidad cultural en general. Y eso repercute de manera muy positiva en la industria cinematográfica porque se diversifican los procesos de producción, los circuitos de distribución, los modos de consumo, ¿sí? Se amplían, se complejizan estos procesos y la experiencia cinematográfica se ve enriquecida. Por un lado, los estudios de Hollywood multiplican la espectacularidad de sus películas para no perder audiencia ante la llegada de la televisión. Y por otro lado, es el momento en que en Francia y luego en otros países de Europa, a partir del periodo de posguerra, la crítica cinematográfica empieza a concebir al cine como un arte, ¿sí? A valorizar la autoría de los directores sobre la obra, lo que se llama la política de los autores, de los críticos de la revista Cahiers du Cinéma, de la Nouvelle Vague, y eso permite la emergencia de diferentes cinematografías nacionales. Entonces el cine finalmente, al correrse del centro, justamente no resulta debilitado, sino fortalecido por esta diversidad que se produce. De algún modo lo que se afianza es la relevancia cultural del cine, aparece legitimado por el discurso filosófico, el discurso social, el discurso artístico, entonces cambia su estatuto. Y esto hace que la escuela también empiece a cambiar el modo como lo concibe. Inés Dussel dice que, lo resume de esta manera, dice, la aparición de la televisión como una nueva forma bárbara, ¿sí? En el sentido de barbarie, ayuda a la escuela a reconciliarse con el cine. Bueno, entonces en este periodo lo que tenemos es alianzas entre la escuela y los medios de masas, particularmente la televisión, no tanto el cine, y al mismo tiempo es un momento en el que el discurso pedagógico termina de comprender que la censura que venía desplegando, ¿sí? como método para controlar o regular las prácticas con el cine, tanto dentro como fuera de la escuela, no funcionan, ¿sí? Son ineficaces, son reprobables, entonces tiene que pensar otros modos de diálogo, de articulación con este objeto cultural que viene de afuera y que no está pensado pedagógicamente. Entonces aparece este discurso de la educación crítica del espectador, ¿sí? Una educación crítica del espectador como operación para encontrarse con ese lenguaje diferente, ese lenguaje otro que es el cine, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esta educación crítica? Por un lado, empiezan a aparecer las ideas de la educación cinematográfica y el cine debate. En ambos casos lo que se hace es privilegiar la reflexión crítica como operación de acceso a las películas, ¿sí? O sea, mirarlas críticamente al estilo, digamos, lo va a llamar Vergalá, una pedagogía de tipo ideológico para decodificar el lenguaje cinematográfico, por un lado, y poder comprender críticamente lo que se está mirando. Este tipo de pedagogías, la de la educación cinematográfica y del cine debate, de vuelta ponen al docente por delante de la obra cinematográfica y la visión de la película queda supeditada, digamos, a la visión como él o la docente la guíen, la conduzcan. Para esto también es necesario, como les decía recién, que los estudiantes, los espectadores, puedan comprender el lenguaje cinematográfico, se habla en estos términos de lenguaje cinematográfico, y de algún modo entonces la pedagogía también empieza a tratar de enseñar a leer películas del mismo modo que se lee un libro, ¿sí? Que es lo que puede hacer, digamos, la escuela en ese momento. Entonces, estas dos pedagogías de tipo lingüístico respecto de lo cinematográfico, para aprender a leer la película, y por otro lado las pedagogías de tipo ideológico, para aprender a
desentrañar, descifrar qué hay detrás de la película, se convierten en los principales modos de acceso al cine en ese momento. Obviamente se boga por un desapego afectivo de lo cinematográfico, ¿sí? Las emociones y lo que el cine pueda producir en ese sentido, en tanto arte, y digo esto ahora porque después lo vamos a recuperar, es dejado de lado e incluso evitado. Es interesante este periodo que empieza a entrar en las instituciones educativas el cine de ficción, aun cuando sea un objeto de sospecha, empieza a ingresar, y eso me parece que es algo para destacar, y al mismo tiempo es el momento en el que la legitimidad de ciertas cinematografías hace que el cine entre en los espacios de cineclub, sobre todo en el nivel universitario. Entonces, ahí también entra mucho el cine de ficción. Y hacia los 80s hay un nuevo cambio tecnológico que va a marcar de vuelta una ruptura en la relación de la escuela con las películas. Esto lo trabaja mucho Diana Paladino. Ella dice que la creación de la invención, difusión, masificación del VHS, del Video Home System, de las videocaseteras y los videocassettes, como desarrollo tecnológico, van a producir, digamos, esta nueva transformación en la relación. ¿Por qué? Porque el video lo que hace es, por un lado, abaratar los costos de reproducción de películas, ¿sí? Pasamos de necesitar un proyector y material fílmico y una sala oscura y una pantalla blanca, a un televisor y una videocasetera. Al mismo tiempo, las películas vienen en cassette, que son significativamente más económicos, que se pueden copiar fácilmente, y eso permite ampliar y simplificar los modos de acceso, ¿sí? Se pueden comprar películas, se pueden alquilar, se pueden copiar, aparecen nuevos títulos, y entonces esto incrementa significativamente la visualización de películas en el espacio escolar. Bueno, esto para Diana Paladino, por un lado, digamos, es de algún modo destacable positivamente, en el sentido de la ampliación, si quieren, del repertorio cinematográfico que empieza a circular por las escuelas, pero al mismo tiempo, de algún modo ella dice que transforma el horizonte de incorporación cinéfila, lo dice así, sí, transforma los horizontes de incorporación cinéfila que se estaba construyendo, por ejemplo, en los cines debates universitarios, en esas salas de cine, digamos, con proyectores, con cierta calidad de lo cinematográfico, digamos, que garantizaban cierta calidad en el acceso a las películas, cierto ritual que demandaba esfuerzo y que producía, digamos, una relación con el cine en otros términos. En lugar de eso, lo que empieza a masificarse es un uso de las películas mucho más instrumental, se vuelve, digamos, sobre todo a la utilización ilustrativa de la representación cinematográfica, como les decía a principios del siglo XX, desde los discursos positivistas y cientificistas que destacaban esto de que se podían mostrar ciertos fenómenos físicos y hechos sociales, y en este caso no solo se trabaja, no solo se incorporan documentales, sino también que la ficción logra un estatuto que le permite entrar, digamos, ilustrativamente dentro de las secuencias didácticas. Entonces se empiezan a reemplazar las lecturas de ciertas obras literarias por ver la película, se empieza a enseñar historia y a enseñar geografía, también audiovisualmente, aprovechando películas de ficción que justamente narran ficcionalmente estos acontecimientos históricos. Así que bueno, así en los 80s. Y entre los 90s y la época contemporánea, si quieren, los últimos años, hasta 2010, bueno, mi investigación originalmente comenzó en 2011, aparece una nueva concepción que acá damos reivindicar lo formativo y explotar lo espectacular. Silvia Serra justamente es quien observa esto de que a partir de ese momento hay una nueva concepción pedagógica del cine, que es la idea de que el cine de ficción, directamente, si no habla del documental, el cine de ficción
en el discurso pedagógico aparece como poseedor de una dimensión formativa en sí mismo, ¿sí? El cine forma por sí mismo, o sea, tiene una dimensión pedagógica clara porque interviene en la comprensión del mundo, porque produce placer estético, porque impacta emocionalmente en los espectadores, y todo eso es destacado en ese sentido. Aparecen distintos trabajos que tratan justamente de hacer un recetario de cómo llevar adelante ciertas operaciones didácticas para poder extraer del cine justamente eso, su dimensión formativa, y entonces la experiencia cinematográfica también vuelve a aparecer como algo que puede ser modificado, aprovechado, manejado, regulado para extraer lo que la escuela necesita y descartar lo que no, ¿sí? El cine, dice Eda, aparece como un producto artístico-cultural que es útil para entender la compleja realidad. En general, los usos que aparecen son simplemente la recapitulación de todos los anteriores, ¿sí? En largos recetarios donde se enseña a mirar, se enseña el lenguaje, se enseña a una mirada crítica, se trabaja un poco, ahora sí, con las emociones, y eso tiene que ver con las pedagogías que se llaman, o que se dicen llamar educación en valores, que empiezan a destacar aspectos axiológicos de lo cinematográfico. Y paralelamente, en el mismo momento, digamos, se empieza, digamos, o aparece una nueva concepción de lo cinematográfico, también original para el discurso pedagógico, que es justamente destacar, rescatar y explotar, como digo ahí, el carácter espectacular de las películas, o sea, el carácter de entretenimiento y de espectáculo del cine. Eso que el mismo discurso pedagógico durante la primera mitad del siglo XX trató de censurar, de suprimir, de eliminar, no solo desde dentro de la escuela, sino también en la sociedad. En este caso, lejos de tratar de suprimirlo, de censurarlo, lo que se busca es aprovechar esa capacidad de seducción que tienen las películas para captar la atención de los estudiantes, ¿sí? De pronto el cine aparece como un dispositivo legítimo para capturar la atención de los estudiantes, cuando antes justamente debía ser evitado porque distraía. En estos discursos el cine sirve para atraer las miradas, para estimular emocionalmente a los estudiantes, para disparar intereses, para invocar la concentración, para motivarlos de distintas maneras y que de alguna manera no sufran, entre comillas, el aprendizaje. Bueno, el trabajo de Ana Abramovsky es muy interesante porque de alguna manera recupera este argumento pedagógico hasta Comenio, en el año 1650. Y bueno, es interesante en este sentido, que justamente celebra y promueve lo que antes justamente trataba de ser excluido. De todo este recorrido, mi conclusión en aquel momento fue constatar una omisión, ¿sí? La omisión del cine como arte en el currículum de la escuela argentina, ¿sí? Han visto, aparece en este repaso que he hecho como tecnología, como cultura, como representación, como entretenimiento, como ideología, como espectáculo, como lenguaje. Y de todas esas maneras el discurso pedagógico concibe al cine y como consecuencia de eso lo incorpora de ciertas maneras o define ciertas políticas educativas, pero nunca aparece concebido como arte, y esto lleva a una ausencia notable del cine, en tanto sí mismo, en el currículum, ¿sí? Esta ausencia del cine como arte no ha sido en general no ha sido tan advertida y tampoco ha sido reclamada con suficiente determinación cuando fue advertida por distintos actores que podrían haber abogado por una incorporación de la enseñanza del cine en el currículum escolar. Lo vamos a ver en el caso de Francia, justamente para mostrar otro camino posible. No quiero decir que no han habido iniciativas acotadas, programas que han sido extensos en el territorio, pero también acotados en el tiempo, que han impulsado una relación entre lo cinematográfico y lo pedagógico.
traigo solo un ejemplo porque es el que más recordamos, y es el del Archivo Fílmico Pedagógico Jóvenes y Escuelas de 2015. Piensen que ese fue un programa muy ambicioso, que era muy interesante respecto de esta deuda, si quieren, de la que estoy hablando. Tuvo carácter nacional, se distribuyó en todo el nivel secundario, en todo el nivel superior, pero fue una iniciativa acotada que duró apenas un año y medio, ¿sí? Entonces, es interesante ver esto, el cine nunca termina de entrar en el currículum, y siempre queda circunscripto a espacios limitados en el tiempo, o espacios limitados justamente en el espacio, algunas provincias, digamos, que lo consideran. Bueno, a mí me parece que obviamente la ausencia del cine como arte en el currículum puede ser entendida como una deuda de la Escuela Argentina con la cultura cinematográfica, algo que tenemos que seguir conversando, y agradezco este espacio y su interés también para plantearlo, pero al mismo tiempo lo que me parece es que esa vacancia, ¿sí? La existencia de esa vacancia curricular, como digo ahí, y esta es mi hipótesis de trabajo en mi tesis de maestría, la existencia de esa vacancia curricular respecto del cine constituye una condición de posibilidad para la emergencia de prácticas informales de incorporación de películas por parte de docentes, ¿sí? Docentes que no necesariamente enseñan comunicación o artes audiovisuales, sino docentes de cualquier disciplina, que deciden por su cuenta incorporar películas, ¿sí? No solo de manera, digamos, reducida, voy a usar los términos de Vergalá, reducida a los fines didácticos que se plantea, sino también con la intención de transmitir la cultura cinematográfica, ¿sí? Más allá de la materia que enseñan. Y esto fue lo que estudié en mi tesis, ¿sí? Justamente esto que llamamos las prácticas cinéfilas. De algún modo, docentes que deciden incorporar películas o que ven una vacancia, digamos, o al advertir esta vacancia, deciden incorporar películas no solo porque les resulta útil y les resulta efectivo pedagógicamente, sino porque creen que el cine requiere de estos espacios de transmisión, y que si la escuela no los ofrece, probablemente, y esto se parece a lo que dice Vergalá, ¿no? Alain Vergalá, ahora vamos a hablar un poco de él, si la escuela no se encarga de esa transmisión de la cinematografía, el encuentro con ciertas películas, con cierta cultura, en la cultura mediática actual probablemente nunca ocurra. Y esta es, digamos, la hipótesis que empecé a trabajar, la investigación que empecé a hacer respecto de lo que llamé después docentes cinéfilos. Vuelvo a esto al final. Ahora me parece interesante que hagamos un recorrido rápido por lo que ocurrió en Francia, y vean de qué se trata la propuesta de Alain Vergalá. Bueno, ¿alguien antes de pasar a esto quiere comentar algo, preguntar algo? Yo mientras voy a tomar algo de agua. Bueno, cuando quieran, abren el micrófono y preguntan, comentan, ¿sí? Y contribuyen también. Seguro que tienen saberes respecto de esto, seguro que tienen experiencias también respecto de este asunto. Seguro que tienen opiniones también respecto de esto que estoy diciendo. Sí, yo, perdón, lo que pasa es que no Sí. quiero hablar siempre por ello, pero No importa, Alejandra, dale, lo que si la idea es... comentabas sobre la época de los 70, 80, ahí Sí. hay mucha cuestión también en relación con las películas que se hicieron para que los chicos de las escuelas fueran a ver esas películas. Y esto también desde mi, desde mi experiencia como escolar de esa época, en los principios de los 70, creo en la época de Lanús, si no estoy mal, se hicieron varias películas sobre San Martín, Belgrano, ¿no? Ajá. Con toda, aparte había ahí, estaba el contenido curricular casi trasladado a la película, y era muy común que fuéramos
iba toda la escuela, o por lo menos X grados, al cine del barrio, cosa que había en ese momento, que ahora, bueno, cambió todo. Pero ahí hubo una relación, me parece interesante, más allá de que uno pueda pensar que eran por ahí películas no demasiado buenas, o que tenían un contenido también que se podría llegar a discutir hoy, pero bueno, había ahí Sí, una relación intrínseca. está muy bueno el ejemplo, muy bueno, porque no lo he comentado, pero bueno, es justamente la producción cinematográfica, digamos, el tipo de película educativa, digamos, producida justamente con Eso, fines educativos. cuando vos Es comentabas interesante. eso, sí, me acordé de esas, de esas experiencias propias. Y Y me parece después interesante también, que te llevaban al cine del barrio, eso también me sí, parece, que después no hubo más cine de barrio, claramente. sí, sí, Pero como soy pero... vieja, pude pasar por la experiencia. Después en la época de la dictadura también hubo mucha producción de cine, no Ujú. ya con fines didácticos escolares, sino más bien propagandísticos, que trabajamos bastante. Sí. La Digamos, ¿lo trabajaron en la escuela también? ¿Los No, pasaban? no, ¿Decís? Ah, yo como docente lo trabajo con chicos en las universidades, igual ujú, también con los profesorados, pero sí, ya a ujú, nivel superior. ujú. Esto de poder Analizando, analizar, digamos, que... exacto, lo que vos comentabas del cine debate, me parece que es una puerta de entrada interesante también para que puedan ver películas que de otra manera seguramente no van a ver, porque Ujú. hay mucho ahí para trabajar inclusive desde el punto de vista de producto cultural, ¿no? No usándolo solo como una herramienta para analizar lo histórico, lo político, las relaciones, sino también para pensarlo como una producción cultural, cómo era la estética, cómo se presentaban los personajes, qué querían decir esas imágenes de las figuras de la conformación de una familia, o una fuerte presencia de las La fuerzas de cinematografía seguridad. de Palito Ortega ahí, ¿no? Exactamente, de las Fuerzas Armadas o de seguridad, hicieron con Balá, hicieron un montón, hicieron de policías, de, Exacto, exacto. qué sé yo, militares, bueno, no sé, hicieron varias. Y sí, Sandrini, toda esa época, también hay mucho para trabajar. Y por ahí los chicos no ven esas películas de otra manera porque lógicamente les resultan muy lejanas a sus intereses Ujú. actuales. Tal También se cual, podría bueno, trabajar en la escuela, ojo, no. sí, por supuesto, por supuesto. Lo que estás diciendo, digamos, no solo es una apertura a, a otros repertorios cinematográficos, sino también un modo de pensar cómo se vinculan estos productos culturales y el cine en particular con un momento político determinado. Me parece que, digamos, es una puerta de entrada para pensar también al cine hoy. ¿Sí? Esa que haces, digamos, es como eh, aprender a mirar cine, digamos, en contexto, si quiere, o en relación con el Sí, contexto. Me parece que está bueno. Em, bueno, gracias. Gracias por el aporte. Y por favor, si querés decir cualquier otra cosa, no, a abrí. vos porque me viene bárbaro, porque es como que empiezo también a generar otras conexiones lo que vos estás presentando, así que desde ya súper interesante. Bueno, buenísimo. Bueno, voy a la segunda parte. A esta le puse otros recorridos posibles, la propuesta de Alain Bergalá para la escuela francesa. Voy a hablar mucho de Bergalá, ya lo he mencionado, no lo he presentado. Alain Bergalá es un director, guionista, docente de cine, crítico también, escribe también, de cine francés, y fue el encargado de llevar adelante un proyecto articulado entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Cultura de la Nación franceses, de incorporación de la cultura cinematográfica en las escuelas. ¿Sí? Y eso es un poco lo que les voy a presentar ahora. Antes voy a hacer un muy brevísimo recorrido por cómo se dieron estos discursos que yo acabo de comentar en Argentina, entre el discurso pedagógico y y el cine en este caso. Bueno, vamos a ver cómo fueron en Francia y cómo llegamos a que este país tenga este tipo de política educativa y cultural. Bueno, a mí me parece, ¿por qué elegí el caso de Francia? Digamos, no es que esté mirando a Europa porque crea que sea el modelo
a imitar, sino porque justamente funciona como un claro contrapunto de lo que pasó acá por dos cuestiones. Ahora les voy a contar, y de algún modo me parece que es emblemático por el lugar que le dio a la concepción del cine como arte en el currículum, ¿sí? Me parece que pasó en Francia y no pasó tan claramente en otros países. Acá estoy trabajando con una tesis que no está traducida al castellano, que es de un autor que se llama Francis Desbarats, y el libro de Alain Bergalá, que es este que tengo acá, que se llama La hipótesis del cine, pequeño tratado sobre la transmisión del cine en la escuela y fuera de ella. Es un libro que, si no han leído, realmente les recomiendo, no es difícil de conseguir, y está buenísimo para quienes les interese seguir pensando esto. Yo ahora voy a presentar algunas ideas que me parecen centrales. Bueno, vean que el título de esta filmina es La escuela en el discurso cinéfilo. Lo interesante en el caso francés es que estas discusiones sobre la escolarización del cine no vienen desde el discurso pedagógico, no era el discurso pedagógico, no era la escuela la que se preguntaba por la incorporación del cine y qué hacer con el cine, sino que vienen justamente de los debates cinéfilos, desde el discurso cinematográfico, si quieren. Es el discurso cinematográfico en Francia el que se pregunta si el cine debería o no debería ser incorporado en la escuela. Y se lo preguntan no tanto pensando en que puedan tambalear las formas escolares, que peligre la tradición escolar o la moral social, sino justamente se preocupan porque se pierda la integridad de la experiencia cinematográfica en ese traspaso al escolar. En ese sentido me parece que es un gran contrapunto. La discusión viene desde el otro lado, viene desde el cine. Son, digamos, los cineastas y los cinéfilos, y los que piensan al cine en Francia, quienes se dan este debate respecto de si incorporar o no el cine en la escuela. Y en todos estos debates, obviamente, como son, digamos, o como se desprenden de la relevancia política, social y cultural que adquirió el cine en el periodo este de posguerra, que les digo, con la revista Cahiers du Cinéma y con la Nouvelle Vague, son todos debates que entienden al cine como un arte y como un arte con relevancia política, ¿sí? Entonces, bueno, eso me parece un contrapunto muy, muy interesante, ¿sí? Bueno, el cine en el discurso, el cine, digamos, en la escuela en Francia, como les digo, aparece principalmente como arte, pero, y esto lo dije antes, no lo tengo acá, pero Bergalá dice que en ciertos momentos del siglo también aparecieron por parte de las escuelas pedagogías de tipo ideológicas y pedagogías de tipo lingüísticas con el cine, y él hace una fuerte crítica a ese tipo de pedagogías. Y de alguna manera el programa que va a llevar adelante termina, digamos, de instalar esta concepción artística del cine en la escuela francesa en el año 2000, ¿sí? La misión de la educación artística y de la acción cultural, que es como se llama el programa que lleva adelante Bergalá en todos los niveles, ¿sí? En todos los niveles educativos, digo, es la final consagración de un modo de entender al cine no como lenguaje, o no solo como lenguaje, y no solo ideológicamente, sino sobre todo como arte. Bueno, acá hay otra diferencia que me parece muy interesante, otro contrapunto con Argentina, y es que esta iniciativa es llevada adelante por el Ministerio de Educación, pero también por el Ministerio de Cultura. Acá hay otro interés estatal, digamos, que viene desde otro lado, que boga por esta incorporación, por este vínculo, por esta transmisión de la cultura cinematográfica dentro de la escuela, que es algo que no pasó de la misma manera acá. Y vean que en eso que digo que la comunidad cinematográfica era la que debatía si el cine tenía que entrar o no en la escuela, se ve también el interés de otras partes de la cultura que acá no se dieron tampoco con tanta fuerza. La industria cinematográfica podría estar
presionando, proponiendo que se incorpore el cine con distintos objetivos. Sin embargo, eso tampoco pasó acá. Entonces, ahí también está bueno ver no solo que las discusiones se dieron en otro lado y de una manera completamente opuesta, sino que hay otros actores sociales y culturales y políticos que están bogando por esta incorporación y que están discutiéndola, digamos, la están tensionando. Bueno, este proyecto que apareció en el 2000 tiene un antecedente en 1984, ¿sí? Un antecedente en 1984 que es la materia cine y audiovisual, ¿sí? Así se llamó una materia optativa que se abrió, si no me equivoco, en los secundarios, y que funciona como ese antecedente en el que se concibe al cine como arte y se propone, digamos, incorporarlo curricularmente en tanto cine no supeditado al uso de otra materia, en la escuela. Y es muy interesante cuando uno lee, se mandó un memo a todo el sistema educativo cuando salió la materia, y en el memo está no es el programa completo, pero si quieren la fundamentación y algunos objetivos del espacio. Es muy interesante porque empieza definiendo al espacio curricular de manera negativa. La primera oración es la optativa, cine y audiovisual no es una optativa profesional. Vean cómo lo que, digamos, trataban de evitar en ese momento es que se entendiera como que estaban formando cineastas o que estaban formando técnicos para la industria audiovisual, ¿sí? Eso es lo primero que dice, esto es textual. No tiene por objetivo preparar a los estudiantes para una futura profesión en el cine o en el audiovisual. Y después aclara 3 cuestiones que me parece que sientan muy claramente las bases de estos programas. Dice, es educativa, es decir, participa como las otras disciplinas y junto con las otras disciplinas en la formación de los estudiantes. Vean cómo está legitimando a la cultura digital como un saber a ser transmitido por la escuela. Es artística, ¿sí? Es una opción en el conjunto de las enseñanzas artísticas, o sea, es entendido como arte, no digamos como un objeto de sospecha, ¿sí? Y es autónoma, ¿sí? Y esto también está muy bueno porque aclara. En la optativa, el cine y el audiovisual constituyen objetos de estudio en sí mismos y no herramientas pedagógicas para el estudio de otras disciplinas, ¿sí? Vean que le están dando legitimidad, entidad, espacio propio, autonomía al cine. Bueno, todo esto está citado en la tesis de Francis Desbarats, como les decía. Bueno, y de esto, y de esta experiencia, digo algo, y a propósito que recién estábamos mencionando, Alejandra, la dictadura, vean que esta materia aparece en el 84, y entonces yo me he llegado a preguntar en algún momento qué hubiera pasado con la relación entre el discurso pedagógico y el cine en la Argentina si no hubiéramos tenido esas dictaduras, digamos, donde lo cultural y lo artístico de algún modo quedó relegado, ¿sí? Censurado. Bueno, me parecía importante decirlo porque es como un elemento a comparar entre ambos países. Entonces, de cine y audiovisual en el 84 se desprende la propuesta de Vergalá, que ya no es una propuesta de una materia, sino que es un programa que va a todos los niveles, tiene distintos nombres en los niveles, por ahí estaban anotados, no importan, pero tienen todos un mismo fundamento, ¿sí? Lo que cree Vergalá es que hay que aprovechar el potencial transformador y directamente rupturista que tiene la experiencia cinematográfica, en tanto experiencia artística, respecto de las prácticas tradicionales escolares, ¿sí? Entonces lo que propone es una aproximación que él llama sensible al cine. Y dice cuestiones como, lo mejor que puede hacer la escuela hoy es hablar ante todo de las películas como obras de arte y como cultura. Dar a los estudiantes otros puntos de referencia es sin duda la verdadera respuesta frente a las malas películas. Vean cómo de a poco empieza a tejerse la idea de que hay que habilitar la posibilidad de encontrarse con otros repertorios cinematográficos, ¿sí? Bueno, Vergalá todo el tiempo propone que se produzca un verdadero encuentro, lo llama así, un verdadero encuentro con el cine, un encuentro que sea revelador con el arte, y muestra que para lograrlo justamente también hay
armar un corpus de películas, legitimar ciertas cinematografías que van a permitir, digamos, encontrarse con una cultura cinematográfica. Acá lo que es claro y también puede ser cuestionable, por supuesto, es que está destacando una concepción del cine, una cierta cinematografía, que es justamente la de la cinefilia parisina que viene desde mediados de siglo, ¿sí? La de la primera generación de cinéfilos de Cahiers du Cinéma. Ese es el cine que para Vergala permite un encuentro con la cultura cinematográfica. Acá hay una gran discusión para dar si es ese cine, si no, pero bueno, él lo explica de este modo, se ve justamente en un capítulo en el que se llama El cine en la infancia, ¿sí? Y ahí en el cine en la infancia lo que hace es describir cuáles son las cualidades de este encuentro verdadero con el cine, y lo hace a partir de citas de un cinéfilo que se llamaba Serge Dany, ¿sí? Serge Dany, que justamente, digamos, se reconoce y se define y se presenta como un cinéfilo de ese grupo. Él dice cuestiones como: cada uno encuentra las películas esenciales en la configuración de su relación con el cine durante la infancia y la juventud. Lo que no se ha visto a tiempo ya no lo será jamás verdaderamente. Este tipo de argumento es lo que permite que no solo se distribuyan películas en las escuelas, sino que se ofrezca el tiempo que una película, el tiempo y las condiciones que mirar una película requiere, ¿sí? En todos los niveles. De esta constatación, concluye Vergala, deriva la importancia primordial de encontrar las buenas películas en el buen momento, esas que dejarán huella para toda la vida, ¿sí? Estos son los fundamentos del programa de incorporación cinematográfica en las escuelas. De alguna manera ven que se están tratando de formar espectadores cinéfilos, algo que pienso a la industria local también le podría interesar. Bueno, Vergala habla de este encuentro revelador con el cine como un encuentro anonadador, como un encuentro enigmático, y él dice en varios momentos que se parece más a un rito de iniciación, y esto está bueno para pensarlo en los términos de la cinefilia, a un aprendizaje de tipo escolar tal como lo conocemos. Y acá está bueno también porque dice que al ser más un rito de iniciación y algo tan enigmático, de alguna manera, la escuela nunca lo va a poder programar ni garantizar, ¿sí? Pero dice, eso no importa, ¿sí? Vean esta concepción también de lo escolar, que viene desde el discurso cinéfilo. Acá hay un tipo de transmisión de saberes que queremos lograr, pero la verdad es que si nos preguntan, no lo vamos a poder ni programar ni garantizar, no vamos a poder medir si sucede o no sucede, ¿sí? Sin embargo, dice, hay que hacerlo. Y la escuela lo tiene que hacer porque es la última institución, digamos, donde este encuentro con el cine puede suceder en el marco de la cultura de masas, de la cultura mediática contemporánea, tan homogénea, tan coercitiva, que todo el tiempo obliga a mirar ciertos productos. Eso es lo que dice. Y después arma también una propuesta, digamos, con distintos principios, si quieren, que obviamente no garantizan ni trata de programar el encuentro, pero dice, hay algunas cuestiones, digamos, algunas prácticas escolares que deberíamos tener en cuenta para que esto suceda. Por un lado, organizar la posibilidad del encuentro de los estudiantes con las películas. Y dice, ya sea que les resulten buenas películas o malas películas, o que, bueno, les gusten, no les gusten, nunca uno de esos momentos de encuentro con el cine va a ser indiferente. Y eso es lo que importa. Entonces, organizar el encuentro es lo primero. Después, habla de que los docentes encargados de esas actividades, de algún modo tienen que cambiar su estatuto simbólico en la relación con los estudiantes. Y no ser el docente que pasa una película, sino, y él dice, que tienen que señalar, que tienen que iniciar, que tienen que hacerse pasadores de un arte que los conmueve personalmente. Vean también ese lugar del docente que atribuye esta propuesta. Bueno, por otro lado, lo que propone es garantizar cierta frecuencia asidua y extendida, o sea,
frecuentemente, digamos, y en un tiempo extendido, para que realmente se pueda, o los estudiantes puedan desarrollar un tipo de lectura creativa, de visualización de las películas en estos términos, y este último me parece fundamental. Finalmente, los docentes también lo que tienen que hacer es tejer hilos conductores, dice, entre las obras del pasado y del presente, ¿sí? O sea, establecer relaciones culturales, ¿sí? Entre esto que estamos viendo, que si quieren tiene 70 años, y esto otro que acaba de salir, ¿sí? Tejer esas relaciones, producir, si quieren, esas relaciones intertextuales entre las películas, para poder transmitir esa cultura. Y de esa manera, agrega, y esta frase me gusta mucho, resistir a la amnesia galopante a la que nos acostumbran los nuevos modos de consumo de películas, ¿sí? Veo una y la paso, veo otra y la paso, casi como las imágenes en cualquier red social. Bueno, esto es lo que proponía Vergalá en el 2000. Bueno, después hay mucho para decir sobre qué pasó con este proyecto, sigue funcionando, los proyectos que propuso, estos 3 proyectos siguen funcionando, las optativas ya no es una, sino son 3, y están orientadas a distintas cuestiones, también de alguna manera se diversificó la concepción del cine, y bueno, obviamente hay montones de estudios que lo miran críticamente y cuestionan, por ejemplo, la selección de películas que hace y demás, pero sin duda hay algo, digamos, algo pasó distinto de lo que pasó acá en ese tiempo. ¿Qué pasó acá en ese tiempo? Y freno acá por si alguien quiere, antes de pasar a la parte 3, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Y tomo agua. ¿Hay alguna, puede ser que haya tenido este programa alguna incidencia en que en el cine francés contemporáneo hay bastante producción de películas que están relacionadas con lo que ocurre dentro de las escuelas, generalmente escuelas medias? Sí, Bueno, sí. no, porque están las películas de Cantet, que hay Sí, sí, varias que están en relación. Después hay una que es Ni Uno Menos, que trabaja sobre problemática de los chicos de jardín. sí. Hay mucho, hay otra que también es de la escuela media, que es la profesora de historia, que es muy buena, que habla sobre creo que están basadas también en hechos reales, Sí. cómo tuvo que atravesar ahí con un grupo de chicos medio excluidos en el sistema educativo, y bueno, los va trayendo a partir de compartir los momentos históricos que atravesaba cada uno en su país de origen, una cosa por el estilo. Sí, sí. No, mira, la verdad es No que tengo idea, pero... no lo sé. No sé si hay una relación. Yo en principio creo que no, porque creo que esa búsqueda, digamos, del cine francés respecto, o esa, viste, lo que siento es que, lo que pienso es que la industria, los cineastas franceses tienen preguntas sociales que responden con su cine. Ahí está Cantet, que bueno, cada una de sus películas se mete con algún conflicto de tipo social, de tipo cultural, y lo revisa con esa estética realista. Bueno, Entre los muros, vos lo decías, es un emblema en ese sentido. Yo creo que tiene que ver más con una búsqueda de los cineastas franceses que con esta formación. Digamos, esta enseñanza de lo cinematográfico no puede haber afectado a Cantet, porque es más No, viejo, digamos, la película es... sí. Creo, la verdad Sí, que... son más o menos, son de principios de... Está Recursos Humanos, que es de 1999, y Entre los muros es de ahora, de principios del siglo XXI, no me acuerdo el año preciso, pero... Sí. Yo creo que no hay una relación directa, pero bueno, la verdad es que no lo No, sé. lo que pasa que puede haber, claro, lo que vos decís, hay una cuestión de cómo se analizan como sujetos del campo del cine, de la producción cinematográfica, que es diferente por ahí a la que se genera en otros lugares, que por eso producen cine a veces mucho de mejor calidad, bueno, o por lo menos para mí, que otras industrias cinematográficas. Sí, bueno, porque Van justamente más. desde los 50 el cine en Francia tiene otro estatuto, Claro. otra legitimidad, no solo cultural, sino también política. Y creo que ahí también entra el asunto Sí. de
por qué se meten en estos temas, y hay, como vos decís, realmente muchas películas documentales, también, Sí. digo, no solo de ficción, sino documentales que piensan la educación. Pero creo que tiene que ver más con el modo de la industria del cine francés que con puede este ser. programa. Pero bueno, me parece que está bueno como puerta para pensar, porque es verdad que cuando uno revisa y quiere encontrar películas que suceden dentro de escuelas, la cinematografía francesa de los últimos 20, 30 años ofrece, no sé, 15 ejemplos, que es un montón. Así que, bueno, me parece que está muy bueno. Bueno, me quedé pensando, la verdad que no sé si hay una relación, y pensaba, digo, habré encontrado algún artículo alguna vez que cruce estas dos cosas, pero no, voy a estar atento. Ni idea, quizás se relaciona más con lo que vos presentás de esta concepción del cine como una herramienta más que tiene que ver con una lucha cultural. Puede ser que sea más desde ese punto de vista, pero también me quedé pensando en que Bourdieu trabaja mucho la cuestión de los consumos culturales de masas, y no me acuerdo si es en La Distinción, cuando él trabaja esos consumos vistos desde el punto de vista de que si yo consumo ciertas cosas pertenezco a un X sector social, que también son trabajos interesantes en cuanto a cómo miran y cómo problematizan la cuestión cultural, tanto la producción como el consumo, ¿no? Sí, sí, Que sí. por ahí tiene que ver con eso, con los marcos teóricos que manejan y con las búsquedas que tienen. Creo que sí, y ese es un buen también marco teórico para pensar el proyecto de Vergalá y la definición de los corpus de películas que se decidió enviar a cada escuela. Está bueno. Bueno, buenísimo, Alejandra, gracias. Gracias por la conversación. La última parte, y ahora voy rápido, así después también podemos charlar un rato, y si quieren pueden preguntar más cuestiones o comentarlas, es el trabajo de campo y las conclusiones de esta investigación de maestría que hice. Esta parte le puse docentes cinéfilos y prácticas cinéfilas en la escuela contemporánea. Bueno, los primeros datos de esta investigación los obtuve de una investigación que hicimos a nivel nacional, donde no solo mirábamos el cine, sino que veíamos las prácticas de docentes y las prácticas de estudiantes con medios en general y con imágenes en general, tanto dentro como fuera de la escuela. Esa investigación me mostró a mí dos cosas que despertaron mi pregunta por la relación entre los docentes y el cine. Por un lado, que el cine de ficción, en el momento que hacíamos la investigación, 2011, tenía una legitimidad inesperada, digamos, por lo menos que no habíamos previsto, como hipótesis, por parte de los docentes. Aparecía como un contenido cultural muy legitimado en sus discursos, y al mismo tiempo aparecía como uno de los productos, uno de los tipos de imágenes que se usaban más frecuentemente, ¿sí? Abajo de las fotografías. Y bueno, a mí me interesaba particularmente el cine, y acá apareció una pregunta, entonces empecé a tratar de entender esta relación entre los docentes y el cine, porque no habían políticas educativas, ni tampoco políticas institucionales, ni tampoco en la formación de los docentes, digamos, una promoción del cine como herramienta didáctica. Entonces, no sabía de dónde salía esta, digamos, esta legitimidad y esta frecuencia en el uso. Y ahí mi hipótesis, algo les conté recién cuando terminamos la historización, lo que empiezo a observar es que al no estar motivadas al no estar motivadas formalmente por prescripciones didácticas, curriculares o institucionales, las iniciativas de incorporación de películas surgían del propio interés de los docentes. Y veía que, a pesar de todo esto, las iniciativas y las prácticas no respondían a un recorrido de formación sistemático sobre el cine o sobre las imágenes o sobre su uso pedagógico. Es decir, que los docentes estaban usando películas sin tener siquiera una formación, no digo
no dio pedagógica, que es la formación que tenían, sino tampoco sobre el cine en general. Entonces lo que encontré eran espectadores de películas, espectadores de cines más o menos asiduos, que incorporaban películas en sus clases, y empecé a investigar eso. Y lo que encontré, desde donde partí en realidad, es que las prácticas que desarrollaban dentro del aula con las películas estaban estrechamente vinculadas a sus prácticas como espectadores, ¿sí? A los modos como ellos consumían las películas, al modo como esas películas significaban para ellos, ¿sí? Y empecé a pensar ahí que habían ciertos, en algunos casos, por supuesto, no en todos, ciertos rasgos y formas de cinefilia. Esta parte, digamos, lo voy a explicar muy sintéticamente, se puede hablar mucho, trabajo mucho una definición de cinefilia, desde muchos autores, pero los que me parecen fundamentales son Antoine de Baek y Thierry Frémaux. Ellos tienen una definición que es muy simple, que es la cinefilia es una forma de ver películas, de hablar sobre ellas y de difundir luego ese discurso. De maneras más complejas o menos complejas, agregando cuestiones en el medio, todo el marco teórico de la cinefilia dice esto, y a mí me parece que está muy buena porque es un enunciado que condensa muy claramente 3 acciones que constituyen toda práctica cinéfila, y que aparecen dispuestas de manera secuencial acá y muy clara. Y se ve también claramente que es una práctica individual, siempre ahí está el ver películas, pero siempre realizada con otros, ¿sí? Ahí está el hablar de las películas, y hacia otros el difundir la cultura cinematográfica, ¿sí? Entonces, junto con pensar cómo eran las prácticas de los docentes con el cine, pensaba cuánto de esto y de esta relación que tenían los docentes como espectadores por fuera de la escuela con el cine, terminaba incorporándose en las prácticas de enseñanza. Analicé distintas cuestiones para construir perfiles de los docentes, como frecuencias de consumo, repertorios cinematográficos, soportes de visualización, bueno, una serie de cuestiones que no voy a detallar aquí, pero iba por ese lado. Hice una investigación cualitativa, con sensibilidad etnográfica, también fui a las escuelas a ver las clases, y hice una serie de entrevistas, varias entrevistas a los docentes, a 5 docentes del área de Ciencias Sociales y Humanidades. Identifiqué así a 3 tipos 3 perfiles de espectadores: los espectadores casuales, ¿sí? Ahí aparecen los nombres, espectadores asiduos y espectadores cinéfilos, ¿sí? Los espectadores cinéfilos responden sobre todo a esa definición que di recién. Los casuales son docentes que usan mucho el cine, pero no tienen una particular relación con el cine por fuera de esas prácticas docentes. Y los espectadores asiduos son docentes que también usan mucho el cine, y que, en mi opinión, recientemente empezaban a tener una relación de tipo cinéfila con la cultura cinematográfica. Analicé los recorridos formativos de cada uno, observando justamente eso que había hipotetizado, que no había formación ni sobre el cine, ni sobre enseñanza con el cine, apenas en alguna materia didáctica una clase, eso me decían, y eso de alguna manera reforzó la potencia explicativa de esta relación entre sus prácticas como espectadores y sus prácticas docentes. Y entonces se volvió relevante en mi investigación analizar los objetivos de la incorporación, los criterios de selección de películas y los repertorios que utilizaban. Y terminé entonces encontrando 2 tipologías, ¿sí? Por un lado, docentes que están más condicionados por el discurso pedagógico, es decir, en mi opinión, desde arriba y desde adentro de la escuela. Son Camila, Andrés y Alicia, que son las espectadoras casuales y el espectador asiduo, y lo que se observaba en estos casos era sobre todo concepciones y modos de utilización del cine tradicionales en el sentido de los que estuvimos revisando recién a lo largo del siglo XX. Innovación tecnológica aparecía, digamos, como concepción del cine y como objetivo de la incorporación, ¿sí? Pongo películas porque algo nuevo, ¿sí? La investigación de vuelta es de 2011.
capacidad ilustrativa del cine, actualización cultural, atracción de la atención y formación en valores. Estas son las concepciones y los modos de utilización que aparecían muy claramente en esta primera tipología. Y por otro lado, los docentes más influenciados por el discurso cinéfilo, y esto lo pensé a partir de lo que estudié respecto de Francia, o sea, desde abajo y desde afuera, ¿sí?, de la escuela, que son justamente los docentes cinéfilos. Y acá encontré efectivamente concepciones y modos de utilización del cine más diversos. Algo que me parece muy interesante en este caso es que estos docentes prescinden o rechazan explícitamente las prescripciones didácticas. Conocen lo que la escuela, conocen no quiere decir que lo hayan estudiado, sino que tienen intuición sobre lo que la escuela ha hecho con el cine, y rechazan explícitamente, y lo dicen frecuentemente, las prescripciones didácticas sobre cómo utilizar el cine en la escuela. Me hacían acordar mucho a los cinéfilos franceses, justamente tratando de tratando de evitar que la escuela incorporara el cine para desvirtuar la experiencia cinematográfica cuando hablaban. Sin embargo, esto incorporan películas en sus clases permanentemente. Cuando lo hacen consideran otras dimensiones de lo cinematográfico que excede, digamos, a ese reduccionismo que hace, si quieren, la didáctica, y hablan del cine como lenguaje, como experiencia, como ética, como arte, hablan de su potencial revelador en esos términos, y también de su potencial para instalar ciertos temas. Y en este sentido se acercan, sin conocerlo, a la posición y a la propuesta de Vergalá. Y acá, bueno, obviamente para mí este fue un hallazgo muy interesante, porque por caminos distintos encontré, digamos, también en estas prácticas docentes, una propuesta que se acercaba a esa otra, que concebía el cine de otra manera. Me parece importante respecto de los perfiles y de las tipologías que les acabo de contar, que lo he hecho muy rápido y no he hecho un momento metodológico, decirles que para mí no se trata de categorizaciones deterministas, ¿sí? Digo, no quiere decir que por ser cinéfilo uno va a usar o incorporar el cine de determinada manera en la escuela, y por no serlo no va a ser. De hecho, en las tesis trabajo los casos en los que los docentes que no son cinéfilos hacen incorporaciones a veces más cinéfilas, si quieren, y muy interesantes, que Ignacio y Ramiro. Y bueno, hacia el final justamente lo que reviso es si esto sucede, esto de las prácticas cinéfilas en la escuela sucede. Estoy medio corto de tiempo, así que no me voy a detener mucho, pero efectivamente hay el interés de dar a mirar películas, o sea, de mirar películas con los estudiantes, ¿sí?, de compartir ese momento y de dar a mirar películas que, digamos, por el solo fin de mirar la película. No es que no la usen después en el marco de su materia, pero a veces no es siquiera el objetivo principal de esos docentes. Uno enseñaba filosofía y el otro enseñaba antropología. A veces lo importante en esas visualizaciones era el cine en sí mismo, y en ese sentido el hablar sobre cine era un momento ritualizado dentro del aula, no solo para los docentes, sino para los estudiantes, con los que también trabajé, y era frecuente, y si había que abandonar un tema de la currícula para hablar de cine, se hacía, digamos, más allá de cómo puedan juzgar esto. Estaba en ellos la intención de transmitir el discurso del cine en el aula, y digamos la intención de hacerlo, digamos, como parte de todo eso que les he contado rápidamente. Ese dar a mirar y ese conversar sobre. Y me parece interesante, importante terminar con esto, ¿sí? Ambos docentes cinéfilos mantenían sus incertidumbres sobre la posibilidad de esa transmisión cinéfila, de ese encuentro con el cine, también en los términos de Vergalá. ¿Se acuerdan que recién decía que Vergalá en el libro dice que, el encuentro no se puede ni programar ni garantizar? Bueno, estos docentes de algún modo estaban parados en el mismo lugar, reconocían que lo que hacían quizá era una pérdida de tiempo, que no servía para nada, pero también sabían que quizá ese encuentro podía suceder más allá del espacio del aula que compartían con los estudiantes, y más allá del tiempo que compartían con los estudiantes,
tiempo después. Y eso, digamos, seguía funcionando como un horizonte para ellos, y junto con enseñar las materias, tenían de alguna manera el objetivo de hacerlo a través del cine, para que en ese mismo movimiento haya, digamos, una transmisión de la cultura cinematográfica. Quiero terminar con una frase de Vergalá que me parece importante, siempre la leo al final de esta presentación, porque me parece que es muy interesante para pensar qué hacemos con el cine. Dice Vergalá: finalmente la única cuestión de fondo que vale realmente la pena plantear es la siguiente. ¿Una institución como la Educación Nacional puede hacerse cargo del arte y del cine como un bloque de alteridad? Evidentemente, no me refiero a la pesadez administrativa de un aparato de esta talla y esta tradición, sino a la verdadera aporía que constituye este proyecto para la institución. ¿Corresponde a la escuela hacer este trabajo? ¿Está bien situada para hacerlo? Una respuesta se impone. La escuela, tal como funciona, no está hecha para este trabajo, pero al mismo tiempo, hoy en día es, para la gran mayoría de los niños, el único lugar donde este encuentro con el arte puede producirse. Así pues, está obligada a hacerlo, aún a riesgo de que se tambaleen un poco sus hábitos y su mentalidad. Pues para la mayoría de los niños, si exceptuamos a los herederos en el sentido de Bourdieu, la sociedad ya no propone más que mercancías culturales de rápido consumo, rápida caducidad y socialmente obligatorias. Los que se oponen al arte en la escuela a menudo fruncen el ceño proclamando que todo lo que viene del colegio está mancillado por la obligación, y por lo tanto no puede convenir a la aproximación al arte que tendría que surgir de una plácida libertad individual. Nunca hablan de la obligación de ver las películas que nos fabrican cada semana las grandes cadenas de distribución y la machacona propaganda mediática. Si el encuentro con el cine no se produce en la escuela, hay muchos niños para quienes es muy probable que no se produzca jamás. Todavía no sé si el sistema educativo puede hacerse cargo del arte como bloque de alteridad, pero sigo convencido de que debe hacerlo y de que la escuela, desde sus bases, puede hacerlo. Bueno, hasta aquí. Una declaración de principios. Bueno, y ahí termina mi exposición. Gracias por estar, por escuchar, por la conversación, Alejandra. Si alguien quiere preguntar, comentar, pedir. Yo me fui anotando los nombres de todas las personas que fuiste presentando. Me la anoté así para buscar los trabajos de Silvia Serra, de Dussel. Después hay uno que no entendí muy bien el apellido, era Agramovsky, algo así, ¿puede ser? Ana Abramovsky, sí. Ana, Sí, ahí está. Abramovsky. Si querés, sí. Alejandra, voy a dejar acá mi email institucional de UNIPE en el chat. Esperen un ratito que abro el chat. Y ahí pego. Ese es mi mail. Si querés escribirme y te paso un documento con la bibliografía de esta clase. Sí, me pareció muy interesante porque hay una búsqueda justamente de trabajar el cine desde el punto de vista artístico, no buscando un objetivo concreto de la educación, que después uno siempre está presente ahí atrás, hay un objetivo también que tiene que ver con los temas que uno trabaja. Pero el momento de compartir esto del cine debate, vemos una película y que surja lo que surja, a veces uno va con una expectativa, pero en general lo que ocurre es que los chicos ven tantas otras cosas en películas por ahí más viejas, que para nosotros sigue siendo un aprendizaje todo el tiempo. La misma película con distintos grupos genera cosas totalmente diferentes. Y por eso me parece que ahí hay un ida y vuelta que también a nosotros nos enriquece, de empezar a ver elementos que nunca vimos, aunque la hayamos visto varias veces. Y que en cada ocasión que se comparte, va generando cosas nuevas, y me pasó con películas que dije, bueno, ya está, me pudrí de ver esta, no la veo más. Y pasa algo en el mundo que decís, no, la tengo que volver a ver. Que me pasa por ahí también, no sé, con la novela 1984, que trabajaba en paralelo la novela con la película Brasil,
Ujú. Y llegó un momento que dije, bueno, ya está, estaba podrida ver la película Brasil, que es excelente, pero no quería odiarla. Y no me acuerdo ahora en qué año fue, que sí creo que cuando ganó Macri, dije, bueno, no la puedo sacar este año, ¿viste? Y no la sacaba. Y para los chicos era todo una cosa de, qué película rara, y esta novela, bueno, y había ahí vueltas que ellos solos iban trayendo a las clases. O sea, Ujú. yo lo compartía, quedaba, había cosas que se podían recuperar, ¿verdad? Pero volvía en todos los trabajos. Siempre estaba la referencia y de hecho la novela leíamos la primera parte para no sobrecargar tanto la lectura y me los encontraba al otro cuatrimestre y me decían, ay, profe, en el verano me terminé la novela o en el subte terminé de leerla porque está buenísima, aparte se lee rápido. Bueno. Y me parece que eso es mucho más interesante que a veces que el contenido formal, digamos, que uno intenta también que se lleven, pero que estas cosas movilizan de una manera que los convoca por ahí a entrarle a los textos después Ujú. con otra cabeza. No sé, me parece que es, y aparte es acercarles lo que decías recién al final, esta producción cultural que seguro no van a encontrar en otros lados. Algunos sí, pero no todos, muchos no, entonces está bueno que eso también se socialice. Bueno, coincido con todo y muy buena la experiencia, digamos, acuerdo, creo que va por ese lado, ¿sí? Pasan otras cosas cuando vemos una película y está bueno esto que decís que como que quedaba resonando, repercutiendo tiempo después y volvía y volvía y volvía, creo que ahí hay algo de la experiencia cinematográfica, que aparte siempre es distinta, como decís, según quién sea el público que funciona de manera muy interesante en la escuela, en ese espacio y que produce cuestiones muy interesantes. Gracias. Muy No, bueno, muy gracias bueno. a vos. Muy, sí. Bueno, para todos, todas, ahí está mi dirección de mail, me pueden escribir y si necesitan la bibliografía se las comparto, no hay ningún problema. Y bueno, y por cualquier cosa también ahí la tienen. Muchas gracias por venir.